8, que es donde nos quedamos la semana antepasada, antes de que viniera el pastor Nicolás y predicase. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio a través de todo el libro de Mateo, y el día de hoy corresponde Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 28, y cuando lo tenga, si por favor se pone sobre sus pies y me responde con un amén. Amén. Mateo capítulo 16, versículos de 13 al 18. Al 28, perdón. Dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amado Padre, Señor, te agradecemos por estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él es el Rey, porque Él reina y Él reinará, Señor. Y porque Él ha prometido edificar su iglesia y ha prometido también, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Señor, gracias porque aunque sabemos que el infierno es real y la maldad del infierno es real, también nosotros sabemos, Señor, que la iglesia no debe temer a esa maldad. También nosotros sabemos, Señor, que tú has pisoteado el infierno entero, que tú has aplastado la cabeza de Satanás, y Señor, que este mundo entero no puede levantarse más arriba de tus pies, sino, Padre, que tú le has dado autoridad a tu Hijo, y tu Hijo gobierna con autoridad desde ahora y para siempre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Al llegar a este pasaje, una de las cosas que
se nos puede pasar por alto cuando nosotros leemos deprisa este texto o un texto como este, es que cuando nosotros lo leemos de manera apresurada, fácilmente podemos fallar o nos puede faltar en ver la conexión que aún existe entre el contexto de este texto y el contexto en el que vivimos nosotros el día de hoy. Cuando Mateo presenta este texto, una de las cosas que Mateo quiere hacer es presentarnos este texto como en un tipo de contexto bastante catastrófico o en un contexto lleno de idolatría. Si usted nota, desde el principio en el versículo 13, Mateo nos dice que el Señor Jesucristo, cuando habló estas palabras, se encontraba en un lugar llamado Cesarea. Y aunque para nosotros eso no significa nada, realmente lo que Mateo nos quiere decir es que el Señor Jesucristo se encontraba en uno de los lugares, o si no es que en el lugar más idólatra que había en aquel tiempo. Realmente, si yo me pusiese a darle a usted los detalles del tipo de idolatría que se practicaba en este tiempo, con mucha facilidad usted quedaría algo lleno de náuseas por las cosas tan asquerosas que hacían en aquel tiempo, que por eso no voy a entrar en detalles, pero lo que Mateo nos quiere presentar es que la primera vez que el Señor Jesucristo habló acerca de su identidad con mucha claridad a sus discípulos, lo habló en un contexto que estaba lleno de idolatría o en un contexto, en una cultura que se encontraba en decadencia. De hecho, si usted nota, lo interesante del texto no es solamente que la gente tenían diferente opinión acerca del Señor Jesucristo. Si usted nota, el texto inicia diciendo que había personas que creían que Jesús era Juan el Bautista, otros que creían que Jesús era Elías, otros que creían que Jesús era Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sabe usted por qué el texto, en un contexto de idolatría, nos presenta al Señor, a la gente teniendo distintas opiniones acerca del Señor Jesucristo? Porque la característica principal de una cultura llena de idolatría es que pueden tener a Jesús en alta estima, pero siempre tienen a Jesús en alta estima conforme a su imaginación y no conforme a la palabra de Dios. Así que, no sé si eso le suena familiar. En aquel tiempo, si usted salía a la calle y le preguntaba a la gente, ¿tú qué crees de Jesús? No faltaba el que decía, yo creo que es un buen profeta. No es muy distinto a lo que sucede el día de hoy aquí en Utah. ¿Usted qué cree de Jesús? Yo creo que es el Hijo de Dios, pero ¿qué quiere decir eso? Si usted salía en aquel tiempo y decía, ¿usted qué cree de Jesús? Cualquier persona hubiese dicho, yo creo que el Señor Jesús, o yo creo que Jesús es un buen hombre que puede hacer milagros y es un hombre lleno de compasión que si le pedimos con fe nos puede cumplir un milagro. No suena muy distinto a lo que el mundo dice el día de hoy. ¿Y sabe qué es lo peor? Que en muchas ocasiones no suena muy distinto a lo que la iglesia dice el día de hoy. Es un buen hombre, es un buen ejemplo, es un hombre o es alguien a quien le pides con fe y él te provee tus necesidades. La razón por la que en este contexto de idolatría el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermano, es porque el Señor Jesucristo quiere mostrar la manera en la que la mayor diferencia entre tú que te dices cristiano, la mayor diferencia entre un cristiano y un pagano tiene que ver con lo que esa persona cree y está convencido acerca del Señor Jesucristo. Déjame te lo digo de nuevo. La mayor diferencia entre tú y un pagano no es que tú te comportas mejor que el pagano. Hay paganos que se comportan muy bien. Los fariseos eran paganos y se comportaban
bien, la razón por la que este pasaje va en torno a la identidad del Señor Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Es porque, mi hermano, para el Señor Jesús, la mayor diferencia entre ti y un pagano es lo que tú tienes que decir o lo que tú crees acerca del Señor Jesucristo. No el comportamiento. De hecho, déjame te lo digo con mucha claridad. Tú te puedes comportar mejor que el peor de los paganos, y si tu comportamiento no proviene de un corazón que conoce al Señor Jesucristo, si tú puedes portarte bien, pero no puedes decir nada de Cristo, tú tienes un problema muy grave. No un problemita, un problemón. Si tú puedes comportarte como cristiano, puedes leer la Biblia como cristiano, y yo te siento en una silla y te digo, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y no puedes responder como cristiano, tú tienes un problema. Porque tú eres un pagano. Un pagano disfrazado de cristiano o un muerto disfrazado de vivo. Pero ¿sabe qué es lo feo de los muertos disfrazados de vivos? Que parece que están vivos. Cuando uno los ve, a veces se ven bien maquillados, hasta mejor que el vivo, pero tarde o temprano el muerto sale a flote. La muerte se puede esconder por muy poco tiempo. Por eso es que nosotros, aquí en el país donde vivimos, cuando usted va a un funeral, el muerto está muy bien maquillado, está muy bien cubierta su condición de muerte, pero hay que sepultarlo rápido, porque si lo dejamos fuera por mucho tiempo, ese maquillaje se va a desvanecer. Bueno, eso puede pasar con muchos aquí el día de hoy. Están bien maquillados, están bien adornados, pero tarde o temprano van a terminar saliendo a la luz, porque el muerto siempre saca a luz lo que lleva en el corazón. Por eso, mi hermano, la pregunta que el Señor Jesucristo está haciendo aquí el día de hoy es la pregunta más importante, y la pregunta no tiene que ver con quién es el Señor Jesucristo para ti. La pregunta tiene que ver con quién es Jesús según la palabra de Dios, y si tú crees en el Jesús de la palabra de Dios. No es quién es Cristo para ti, eso es irrelevante. Es quién es Cristo según la palabra de Dios. ¿Sabes tú definir quién es el Señor Jesús según la palabra de Dios? ¿Sabes quién dice la palabra de Dios que es Cristo? Y el Cristo en el que tú has creído tiene que ver con el Cristo del que Dios habla en su palabra, o tú tienes un Cristo en tu imaginación y el Señor Dios otro Cristo en su palabra. Hermano, no sé si alcanzo o si he podido transmitir lo importante que es responder y entender lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si alcanzas a ver que para tú tener una vida transformada y agradable delante de Dios, primero tienes que tener una mente transformada, un corazón transformado y una mente saturada de quién es el Hijo de Dios. Porque una vez más, práctica sin conocimiento es idolatría. Para Dios, lo primero que tú tienes que arreglar, si tú estás aquí y no has creído en Cristo, lo primero que tú tienes que arreglar no es cómo te comportas, sino quién es el Señor Jesucristo, sino si conoces al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el mayor problema del ser humano no es que se porta mal, es que en su mente no sabe quién es el Señor Jesucristo y no sabe quién es su Dios. Dios mismo lo dijo en Salmo 50:22. Escuche bien, ¿por qué el hombre se comporta como se comporta? ¿Por qué el hombre peca? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué el hombre miente? ¿Por qué el hombre roba? ¿Por qué el hombre deshonra a sus padres? ¿Por qué el hombre puede estar aquí deseando salir de este lugar cuando antes posible? Una palabra: ignorancia. Dice el Señor, estas cosas hiciste, pecaste, y yo he callado. ¿Y por qué el hombre pecó? Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice el Señor, ¿sabes cuál es tu mayor problema? ¿Sabes tú que estás aquí el día de hoy? ¿Cuál es tu mayor problema?
Pastor, que no tengo trabajo. No, ese no es tu mayor problema. Que mi esposa tampoco. Tu problema más grande es que tú piensas que Dios es como tú. Esto es lo interesante de estos textos. La ignorancia es la mamá de todos los pecados que tú cometes. Tú le has gritado a tu esposa, eres un ignorante. Tú te has airado de manera irracional contra tus hijos, eres un ignorante. Tú te desesperas en el tráfico, eres un ignorante. Pastor, yo no vine aquí para que usted me esté diciendo ignorante. Eres un ignorante. Ese es el problema del ser humano. Él dice, tú piensas que yo soy como yo. Tu problema es que tú crees que, tu mayor problema es que tú deseas un Salvador conforme a tu corazón, mientras que yo te he dado a ti un Salvador conforme a tu necesidad. Ese es nuestro mayor problema y por eso en este pasaje lo que vamos a ver es cómo el texto nos describe al Salvador, no que nosotros deseamos, sino al Salvador que nosotros necesitamos. Si tú estás aquí y no has creído en Cristo, el Salvador que tú desees es irrelevante y no nos interesa. El punto no es si tú deseas un Salvador, el punto es mostrarnos el Salvador que tú necesitas y ese Salvador, cómo ese Salvador transforma una vida. Por eso es que vamos a ver este pasaje en tres partes pequeñas. Primero, en los versículos del 13 al 20, vamos a ver cómo se nos describe el conocimiento del Salvador correcto. En los versículos del 21 al 23 vamos a ver el conocimiento de lo que el Salvador vino a hacer por su iglesia. Y en los versículos 24 al 28, el conocimiento de lo que el Salvador exige de su iglesia. El punto aquí es saber quién es Cristo, qué ha hecho el Señor Jesucristo, y después de saber quién es Cristo y qué ha hecho, saber qué es lo que Él demanda de mí. ¿Por qué? Porque solamente así la iglesia va a servir. De hecho, yo me atrevo a decir, hermanos, que las iglesias que no funcionan el día de hoy no es por falta de estrategia. ¿Qué tenemos que hacer para atraer más gente? Nos faltan estrategias, nos faltan pastores jóvenes para que los jóvenes no se aburran, nos faltan pastores de niños con creatividad que vengan y den una clase y tengan buenos juegos para entretener a los niños. Nos falta un mejor ministerio de bienvenida. No, la iglesia no se sustenta o no cae porque le falta creatividad. La iglesia se sustenta o la iglesia cae cuando le falta conocimiento de quién es su Señor. Un mal hizo mi pueblo, dice Jeremías, se alejaron de mí e hicieron para sí, cavaron para sí cisternas rotas que no detienen de agua. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que yo no espero que tú salgas de aquí hoy sabiendo exactamente, pastor, ¿cómo podemos hacer que la iglesia crezca? Yo espero que tú salgas de aquí diciendo, pastor, necesitamos conocer al Salvador de la iglesia. Necesitamos crecer en el conocimiento de ese Salvador que ha prometido que edificará la iglesia y necesitamos reconocer que si conocemos al Salvador de la iglesia, ni el mismísimo infierno nos va a dar temor. Posiblemente alguno aquí está atemorizado por lo que vivimos hace poco. Pastor, ahora están matando cristianos. Hermano, este texto nos dice cómo responder ante cualquier amenaza, sea que maten cristianos, sea que no maten cristianos. ¿Cuál es nuestra confianza en cuanto a la iglesia? Y note cómo el texto, una vez más, comienza describiendo la manera en la que luce una persona que ha tenido contacto con el Señor Jesucristo, pero que no ha conocido al Señor Jesucristo. Note que en los versículos 3 al 14, después de que el Señor Jesucristo se nos dice que estaban en Cesarea, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Si usted nota, a simple vista, pareciera que cuando el Señor Jesucristo hace esta pregunta, pareciera que las personas que rodeaban al Señor Jesús tenían al Señor en una alta estima. Todos ellos estaban diciendo algo bueno acerca del Señor Jesucristo. Que lo comparen a usted con Juan el Bautista, eso sería un halago.
¿Se imagina que alguien le diga, cuando yo te veo a ti, yo me acuerdo de Juan el Bautista? Eso sería un halago. O que le digan a usted, cuando yo te veo a ti, yo me acuerdo de la fidelidad de Jeremías o la fidelidad de Elías. Irónicamente, lo interesante de este texto, hermanos, es que estas personas tenían en alta estima a Jesús y al mismo tiempo el alta estima en lo que tenían al Señor Jesucristo era lo que mostraba la rebelión que ellos tenían contra Él. Muchas veces, la manera en la que luce la rebeldía es de una manera bastante educada y bastante maquillada, porque cualquiera de nosotros podría decir, ¿a quién no le gustaría que lo confundan con Juan el Bautista? Que estas personas confundiesen con Juan el Bautista a una persona sería un halago, pero es una ofensa cuando confundimos al Señor Jesucristo con un profeta. ¿Sabe por qué? Porque lo irónico de este pasaje es que las personas tenían delante de ellos al Salvador prometido con Dios y estaban confundiendo al Salvador con un mensajero. Tenían al Salvador delante de ellos y vieron al Señor Jesucristo y cuando lo vieron les pareció lo suficientemente grande para que pareciese un profeta, pero no lo suficientemente grande como para que fuese un Salvador. Y eso es ofensivo. Tenían al mensaje y lo confundieron con el mensajero. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios mismo ya antes había prometido que Él levantaría a Elías para predicar y para anunciar la venida del Salvador. En Malaquías 4:5, Dios dijo, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Así que estas personas dijeron, este Jesús es grande. Y si usted les preguntara, ¿qué tan grande? Tan grande como un profeta. Es tan grande y digno de predicar acerca de la venida del Mesías, pero no es lo suficientemente grande como para ser el Mesías. Y usted dirá, qué ciegos fueron en aquel tiempo. Y podríamos decir, qué ciegos somos el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le pregunta a un cristiano, ¿tú por qué vas a la iglesia? Muchos cristianos dicen, porque necesito mejorar mi matrimonio, porque necesito que mis hijos vivan una educación bíblica que sea correcta para que sean buenos hijos. O simplemente porque el Señor Jesucristo, estamos en la iglesia, nunca ha escuchado usted esas palabras, vamos a la iglesia y estamos tratando de ser mejores cada día. Hermano, si tú vienes a esta iglesia por esa razón, tú no has entendido por qué estamos aquí. Venimos a la iglesia porque estamos tratando de ser mejores personas. La iglesia no existe porque tú necesitas ser mejor persona. Tú puedes ir a un centro de ayuda mental y te ayudan a ser mejor persona. Tú puedes ir a pláticas de alcohólicos anónimos y te ayudan a ser mejores personas. Si la iglesia sirviese solamente para eso, entonces la iglesia sería una institución humana como cualquier otra. ¿Tú vienes a la iglesia por eso? Tú no sabes quién es Cristo. La iglesia no existe porque tú necesitabas mejorar. La iglesia existe porque tú necesitabas vida de entre los muertos y esa vida de entre los muertos solamente la puede dar el Señor Jesucristo, no un consejo que viene de un pastor. Así que, hermano, ¿quieres saber tú cuál es la iglesia que más estorba en el reino de los cielos? Oh, pastor, va a juzgar. Sí, hermano, va a juzgar. Y voy a tratar de que sea con justo juicio. La iglesia que más estorba dentro del reino de los cielos no es la iglesia que no habla del Señor Jesucristo. Es la iglesia que tiene muchas cosas buenas que decir acerca del Señor Jesucristo, pero al decir muchas cosas buenas lo presenta como un buen ejemplo, lo presenta como un buen maestro, como alguien digno de ser admirado, como alguien digno de ser de ser imitado, pero nunca lo presenta como el único suficiente, grande, digno de ser llamado Señor. Por eso si tú el día de hoy sales de esta iglesia diciendo yo quiero obedecer ese mandamiento sin decir yo necesito creer en ese Salvador, hemos perdido el tiempo. Porque eso es lo que decían estas personas. Es un buen profeta, imitémoslo. Es un buen maestro, escuchémoslo. Es un buen hombre, es alguien que tiene poder para hacer milagros, pidámosle algo, pero nunca dijeron es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, creamos en Él. Nunca lo dijeron. Y ahí estuvo el problema.
Por eso, hermano, recuerda, la iglesia no existe porque tú tienes necesidad de ser mejor persona. La iglesia existe porque tú estabas muerto y tienes necesidad de conocer la vida. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo único que la iglesia tiene que ofrecer, que no te ofrecerán en ningún lado, en ningún otro lado, es al Señor Jesucristo crucificado y resucitado. Así que yo espero que tú vengas aquí por eso, porque nota otra vez, el problema de estas personas no era que estas personas tenían una baja estima del Señor Jesús. El problema es que tenían una estima en la que lo podían ver como un ejemplo, como alguien grande, pero no como alguien digno de confianza. Entonces, ¿cómo es que lo deben ver los cristianos? Y ahí es donde entra la segunda pregunta del Señor Jesús. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hermano, ¿quién dices tú que es Jesucristo? Decía Sinclair Ferguson que la desgracia más grande de la iglesia el día de hoy, ¿sabe cuál es? Que si usted sienta a un cristiano y le dice, por 10 minutos, háblame de quién es Cristo conforme a la Escritura, esos 10 minutos se les haría un tiempo eterno. Esa es la mayor desgracia de la iglesia. Que si usted sienta a un cristiano que puede tener la vida entera en la iglesia y le dice, quiero que 10 minutos tú me digas quién es Jesucristo conforme a la palabra de Dios, esos 10 minutos. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese eres tú. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nota lo que está diciendo el texto presenta a Pedro haciendo una confesión, diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Señor Jesucristo escucha esa confesión, el gozo de Cristo no era solamente lo que Dios el Padre hizo en la vida externa de Pedro, sino lo que comenzó haciendo por dentro. Ese es un tema dentro en el libro de Mateo. El gozo del Señor Jesucristo no fue decir, Pedro, ahora que tú entiendes que yo soy el Cristo, tienes un mejor matrimonio. Tu vida está resuelta. Antes eras borracho, ya no. Ese no era el gozo. Aunque ciertamente debemos alegrarnos que Dios arregla matrimonios. Ciertamente debemos alegrarnos de que cuando el Señor Jesucristo vio la fe de Pedro, lo primero que se llenó de alegría o el gozo del Señor Jesucristo fue, esto no te lo mostró ni carne ni sangre, sino mi Padre. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, lo primero que Dios hace o la primer lugar donde nosotros podemos ver a Dios trabajando en la vida de un pecador es en los ojos que hay en el corazón, abriéndole los ojos para que conozca a Jesús como el Señor. Por eso yo inicié diciendo que su comportamiento a veces no importa. Porque si tú te comportas bien, pero tus ojos siguen cerrados, tú lo único que estás haciendo es ponerte maquillaje y adornar el camino hacia el infierno. Tristemente, eso es lo que van a hacer muchas personas aquí sentadas el día de hoy. Adornar su camino hacia el infierno. ¿Por qué? Porque escuchan el mandamiento, haz esto y lo hacen. Ven a la iglesia y vienen, pero escuchan el mandamiento, creen en el Señor Jesucristo y no creen. Así que son un ciego caminando por la vía de la perdición, y el mayor privilegio o la mayor virtud que tienen es que mientras caminan hacia la destrucción están arrojando rosas y arrojando flores en ese camino para que se vea bonito, aunque termine en perdición. Muchos jóvenes pueden terminar allí porque están aquí, hacen lo que sus padres quieren que hagan,
pero no han abierto los ojos, y el Señor Jesucristo lo primero que le mi Padre que está en los cielos. Hermano, ¿quieres saber tú cuál es la evidencia de que alguien está siendo transformado por el poder del Evangelio? Que antes de tener convicción de cualquier cosa, lo primero que tiene convicción es de que el Señor Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice el apóstol Pablo, serás salvo. Por eso, lo que tengo que decir de Jesús es de vida o muerte. Lo que tengo que decir de Jesús es de vida o muerte, porque Jesús dice, mi mayor gozo es que mis discípulos me conozcan. Mi mayor gozo es que mis discípulos ya no estén ciegos. Y mi mayor gozo, nota cómo lo dice, para Jesús, cuando le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón Pedro. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Y sí nota que el Señor Jesucristo le está diciendo, tú eres feliz, Pedro, pero no le está diciendo, tú eres feliz por algo que tú haces, sino por algo que se hizo en ti. Bienaventurado eres, feliz, gozoso, dichoso eres, Pedro. ¿Por qué? ¿Porque entendiste que yo soy el Cristo? No. Porque mi Padre te abrió los ojos para que tú entendieses. Hermano, no sé si alcanzamos a entender. Pero lo que el texto nos está diciendo es que Jesús no ve a un pecador como dichoso hasta que ese pecador le son abiertos los ojos de una manera sobrenatural por medio del Padre. Jesús no ve a un pecador dichoso cuando ese pecador comienza a portarse bien. Para Jesús, el pecador más feliz es el que puede decir, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. No el que dice, yo abrí los ojos, no el que dice, yo comprendí, no el que dice, ahora entiendo que puedo ser mejor persona, ahora tengo un mejor ejemplo, ahora tengo cualquier cosa. Dice el Señor Jesucristo, Pedro, tu mayor gozo debe ser que tú estabas ciego, pero mi Padre que está en los cielos te abrió los ojos. Y hermanos, ese debe ser tu mayor gozo. Tú estabas ciego. Ahora ves, tú estabas ciego, estabas muerto en tus delitos y pecados, pero es Dios el que te ha abierto los ojos. Y hermano, esa es la base de una iglesia saludable. Una iglesia saludable no está llena de personas que están tratando de ser buenas. Una iglesia saludable está llena de personas que estaban muertas y que por el poder de la palabra de Dios, sus ojos han sido abiertos. Pablo mismo lo dijo en 1 Corintios 1:21, que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, note cómo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Has creído tú el mensaje del Evangelio? ¿Has creído tú el mensaje que se predica domingo a domingo en esta iglesia, martes a martes? ¿Has conocido al Señor Jesucristo como el Cristo, el ungido, el Mesías, el Rey, el profeta perfecto, el sacerdote perfecto, el Rey perfecto? Y si no es así, cree en Él el día de hoy, porque esta es la base de la iglesia. Nuestra mayor esperanza, hermanos, como iglesia, no es que nosotros aprendamos a ser creativos para atraer pecadores. Nosotros no necesitamos ser una iglesia creativa, porque no fue la creatividad la que trajo a Pedro al conocimiento de Cristo, fue el Padre. No fue que Jesús le dio los deseos de su corazón a Pedro, fue que Dios soberanamente abrió los ojos de Pedro. Por eso nosotros no necesitamos predicar un Dios que tiene un plan perfecto para tu vida. Aunque ciertamente Dios tiene un plan perfecto para la vida de su iglesia. Pero la iglesia no camina cuando aprende a ser creativa. La iglesia camina cuando aprende a ser obediente. Note lo que dijo el apóstol Pablo nuevamente, que a Dios le plació, agradó. ¿Y qué quiere decir agradó? Que es algo que Dios disfruta. Dios no disfruta abrir los ojos del pecador por otro medio que no sea este.
Dios no disfruta abrirle los ojos al pecador dándole comida. Dios no disfruta abrirle los ojos al pecador dándole diversión, poniéndole trampolines allá afuera. Dios disfruta, y la única manera en la que Dios disfruta salvar al pecador, a los creyentes, es por la locura de la predicación. Así que tengamos mucho cuidado cuando nosotros sustituimos la locura de la predicación por la cordura de los deseos del mundo. Hoy, pastor, es que a la gente ya no le gusta escuchar predicación. Hermano, nunca le ha gustado a la gente. Jesús predicó y lo querían matar. Juan 8, después de que predicó un gran sermón, ¿sabe cómo respondieron los judíos? Agarraron piedras y lo querían matar. Pablo predicó y lo querían matar y eventualmente lo mataron. Los profetas predicaron y los mataron. Hermano, eso de que antes la gente disfrutaba la predicación, le gustaban los discursos, pero ya no, porque tenemos mucho entretenimiento, tenemos televisión, tenemos cine, tenemos pantallas, y la gente ahora lo que quiere es ver, no escuchar. Eso es mentira. Al pecador nunca le ha gustado la predicación. Nunca la ha disfrutado y nunca la va a disfrutar, a no ser que el Dios que está en el cielo, no carne ni sangre, sino el Dios que está en el cielo, abra los ojos del entendimiento. Así que lo difícil el día de hoy no es encontrar iglesias que atraigan gente al domingo. Lo difícil es encontrar iglesias que conozcan al Señor, que se comprometan con la palabra del Señor, que se comprometan con la predicación del Señor y que esperen en el Señor, porque Él es el que da el crecimiento a su tiempo y Él le abre los ojos al que Él quiere salvar. Eso es lo difícil. Gente que atraiga pecadores a la iglesia no es muy difícil. De hecho, tengo varias campañas. Consigamos un food bank, esto se llena. Consigamos juegos, esto se llena. Pintemos de negro aquí y pongamos luces, esto se llena de jóvenes. Nomás me tengo que comprar unos skinny jeans y verá cómo esto se llena de jóvenes. Hermano, nosotros no deseamos edificar una iglesia usando medios carnales. ¿Por qué? Porque no hay necesidad. El Señor Jesucristo dijo: Pedro, ahora tú formas parte de la iglesia. ¿Y quién convenció a Pedro de que formara parte de la iglesia? El Padre. Nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo en Juan 6, a menos que el Padre que me envió no lo atrajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Si nota, ese texto dice: nadie puede venir a mí. Si ese texto se acabara ahí, estaríamos todos condenados. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió no lo atrajese. Y Jesús está diciendo: si los pecadores no son atraídos a mí por el Padre, entonces nadie los va a traer. Ni tus programas, ni tus eventos, ni tu creatividad, ni tu inteligencia, nada que provenga de sangre y carne los va a traer. Los puedes atraer a la iglesia y de las bancas de la iglesia mandarlos al infierno. ¿Y cuál es el medio que el Padre usa para atraer a esos pecadores? La predicación. Por eso, hermano, esta semana comprométete a predicar el evangelio. Predícale el evangelio a alguien, a uno por lo menos. Ni siquiera te voy a decir a uno cada día, a uno en toda la semana. Pero predícale el evangelio, no lo que a ti se te ocurre que Jesús podría hacer, no lo que te parece que sería bíblico, sino lo que es bíblico, lo que Dios ha hablado de su Hijo en la palabra. Uno de los puritanos decía que si a él le dijesen que le quedan 6 años de vida, ¿quieres tú ser un miembro de la iglesia activo, saludable? Sí, pastor, ¿qué hago? Siéntate y lee la Biblia, medita en la palabra, escribe en una libreta quién es el Señor Jesucristo según la palabra, y cuando te levantes, predica de ese Cristo que has conocido, porque esa es la tarea. Pedro, tú me conoces no por sangre ni carne, mi Padre que está en los cielos te ha abierto los ojos.
esa es la felicidad, ese es el gozo que Dios el Padre, el mismo que en el principio dijo, sea la luz, y la luz vino a existir, cuando habla por medio de su palabra a ti como pecador, dice, sea la luz, y la luz del Evangelio viene a quitar las tinieblas del pecado. Ese es el gozo. Comprométete a estudiar quién es Cristo y a predicar quién es Cristo, porque eso es un discípulo, alguien que sabe quién es Cristo, y la iglesia que está llena de esos discípulos es una iglesia saludable, así sean 5 hermanos, así sean 6 hermanos, así sean 10 hermanos, así fuesen 3 hermanos. Hermano, para que la iglesia voltee al mundo de cabeza no necesitamos una gran multitud. Cuando Pablo llegó a Éfeso, en Hechos, llegó con un grupo de gente muy pequeña. Haga de cuenta que Pablo llegó a Las Vegas, algo así era Éfeso, un lugar lleno de perdición, lleno de brujerías. Yo no sé si en Las Vegas hay brujerías, pero supongo que sí. Haga de cuenta que Pablo llegó a Las Vegas con un grupito insignificante de gente, y ¿sabe qué fue lo que dijeron los efesios, la gente de Éfeso? Aquellos que trastornan el mundo, aquellos que han puesto de cabeza el mundo en otros lados, ahora están aquí. No era un ejército, eran no más de 10 personas y pusieron el mundo de cabeza. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que dijo, sea la luz, sigue hablando a través de sus siervos. El mismo Dios que dijo, sea la luz, y la luz no tuvo otra que obedecer. Es el mismo que sigue hablando a través de su iglesia, y las rodillas de los pecadores en momentos dados no tienen otra más que doblarse. Por eso viniste al Evangelio tú. Porque llegó el punto en el que tus rodillas no tuvieron otra opción que obedecer a la palabra de ese Dios. Y eso es el fundamento de la iglesia. Y yo también te digo, dice el Señor, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, y esa palabra roca es muy importante, es el fundamento de la iglesia. Sobre este fundamento edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo le está diciendo, Pedro, tú muchas veces has hablado muchas cosas, muchas veces te he tenido que regañar, muchas veces eres imprudente, pero esta vez le diste al clavo. Yo soy el Cristo, y yo soy el Hijo del Dios viviente. Y Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le está diciendo, Pedro, es la cosa más inteligente y la cosa más cierta que tú has dicho desde que yo te conozco. Y le está diciendo, esto que tú dices, Pedro, esa identidad, yo edificaré mi iglesia sobre todo aquel que cree eso mismo que tú crees. Yo sé que este pasaje es utilizado en el catolicismo para decir que aquí Pedro era el primer papa. Pero ese no es el punto del texto. El punto del texto no es que el Señor le está diciendo, Pedro, yo edificaré mi iglesia sobre ti. Yo estoy diciendo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Lo que Pedro acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está diciendo el Señor Jesucristo, todo aquel que crea y confiese eso que tú acabas de decir, Pedro, todo aquel es parte de mi iglesia, y a través de esa persona que cree eso, yo edificaré mi iglesia. De hecho, ¿cómo sé que eso es lo que quiere decir este texto? Porque así lo entendió Pedro. El mismo apóstol Pedro entendió no solamente que él era la roca. El mismo apóstol Pedro entendió que todo aquel que ha confesado al Señor Jesucristo como su Salvador es una piedra viva dentro de la iglesia del Señor Jesús. El mismo Pedro lo dijo en 1 de Pedro 2, versículos 3 al 4. Pedro, en este momento, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, sobre las personas que crean lo que tú acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. Por eso le está diciendo, tú eres Pedro, tú eres en griego es Petra, tú eres una piedra. Literalmente, lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, yo también te digo que tú eres piedra, si fuésemos a traducir literalmente el texto. Ahora, sería muy extraño decirle a alguien que se llama piedra, pero note que Pedro entendió
que esa identidad que el Señor Jesucristo le dio a él es la misma identidad que tienen todos los cristianos. Note cómo lo dice en 1 de Pedro 2, 3, 4. Dice, acercándonos a él o acercándoos a él, Cristo es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, cristianos de todo el mundo, todos los que han creído en Cristo, como piedras vivas, sed edificados, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí nota? Pedro dice, Él es la piedra angular. Nosotros somos las piedras vivas que por medio de las cuales Él está edificando la iglesia. Él es la piedra angular, lo dice más adelante en este texto. Nosotros somos la piedra, las piedras vivas que Él utiliza para edificar su iglesia. Por eso, hermano, este pasaje no está aquí para que nosotros digamos cómo Dios utilizó a Pedro para edificar su iglesia. Es cómo Dios utiliza a los cristianos para seguir edificando su iglesia. Este pasaje no está aquí, hermano, déjame te digo, ni siquiera para decirnos solamente la autoridad que tenía el apóstol Pedro, aunque ciertamente como apóstol tenía una autoridad que nosotros no conocemos, que nosotros no tenemos y que no se heredó. Este pasaje no nos dice solamente la autoridad que Dios le dio o el Señor Jesucristo le dio a Pedro, sino la autoridad que el Señor Jesucristo le da a su iglesia. Es interesante que las mismas llaves del versículo 19, cuando le dice, a ti te he dado las llaves del reino y todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado, son las mismas llaves que más tarde habla el mismo Señor Jesucristo en Mateo 18:18, para describir la autoridad de la iglesia. Cuando está hablando de la iglesia tiene autoridad para expulsar a un miembro de la congregación, el Señor Jesucristo, si usted compara el versículo 19, donde Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves y todo lo que atares en el cielo, en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, son las mismas palabras para describir la autoridad que tiene la iglesia. Cuando Jesús le dice a toda la iglesia, de cierto os digo a ustedes, iglesia, esta es la autoridad. Si tú eres miembro de esta iglesia, esta es la autoridad que Dios le ha dado a la membresía de esta iglesia. Esto, de cierto os digo que todo lo que atéis, plural, ustedes lo que aten en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí nota? No es que Dios o el Señor Jesús le dio autoridad a Pedro solamente. Es que esa es la autoridad de la iglesia. La iglesia tiene autoridad para atar y desatar, para recibir miembros en la iglesia, para sacarlos. La iglesia tiene autoridad para juzgar conforme a la palabra de Dios, para decir cuando algo está mal. Si la iglesia juzga conforme a la palabra de Dios y conforme a la palabra de Dios está convencida de que algo está mal, lo que el Señor Jesucristo está diciendo, si ustedes juzgan conforme a mi palabra y dicen que algo está mal, tengan por seguro que yo en el cielo también estoy diciendo eso está mal. Si ustedes juzgan conforme a mi palabra y juzgan cuando algo está bien y juzgan conforme a mi palabra, tengan por seguro que en el cielo también yo estoy diciendo que algo está bien. Por eso, hermanos, es que nuestra cosmovisión o nuestra manera de ver el mundo, eso quiere decir cosmovisión, no tiene que venir de lo que dicen los políticos, de lo que dicen las noticias, de lo que dice su político favorito. Pastor, es que yo soy demócrata y los demás, no importa. O yo soy republicano, tampoco importa. Dice Jesús, si ustedes juzgan correctamente conforme a mi palabra,
yo estoy de acuerdo con ustedes en el cielo. Lo que ustedes hacen conforme a la palabra y juzgan, yo también lo estoy de acuerdo. Por eso, mi hermano, si tú el día de hoy vives viendo el mundo como te lo presentan las redes sociales, como te lo presenta la Casa Blanca, como te lo presenta el gobierno, tú puedes estar en acuerdo con el gobierno y en desacuerdo con Dios. Ten mucho cuidado. Oye, pastor, es que la Casa Blanca dijo, hermano, nosotros honramos a los políticos, pero no los glorificamos. Es que lo hizo y dio buenos resultados, no importa. Nosotros juzgamos conforme a las Escrituras. Muchos cristianos el día de hoy han confundido honrar a sus autoridades con adorar a sus autoridades. Tenemos ese becerro de oro dentro de la iglesia, que se nos ha metido como si no tuviéramos suficiente autoridad en la Escritura. Como si tuviéramos un Dios ciego que no ve la maldad y nosotros también nos tapamos los ojos. Como si tuviésemos un Dios sordo que no escucha la blasfemia y nosotros también nos tapamos los ojos. O como si tuviésemos un Dios mudo que no habla y nosotros no sabemos lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos ser educados por el mundo. No necesitamos siquiera que el mundo eduque a nuestros hijos. Nota la autoridad que el Señor le ha dado a su iglesia. Lo que ustedes aten será atado. Y nota la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. Hermano, cuando el Señor Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no está diciendo que el infierno se levantó contra la iglesia. Está diciendo que la iglesia se levanta contra el infierno. Jesús no está diciendo, no se preocupen si el infierno los ataca. La iglesia va a sobrevivir a los ataques del infierno. No, no es la iglesia la que está en peligro, es el infierno. No es la iglesia la que está en peligro de extinción, es el infierno el que tiene sus días contados. Por eso, mi hermano, si a ti te da temor lo que sucedió, te da temor que la gente que ya no tolera la religión comience a matarnos, hermano, no importa. No, sí importa porque nos va a doler. Pues nos va a doler un poquito. No pasa nada. ¿Qué nos van a hacer? Nos van a matar. Nos van a mandar al cielo. ¿Y qué? No es para allá que vamos. No es para allá que te quieres ir. Me van a cerrar los ojos a este mundo y yo no voy a ver más a mis hijos. Hermano, todos nosotros deseamos ver a nuestros hijos crecer. Yo deseo ver a mis hijos crecer, pero yo deseo ver más a Cristo. En el cielo nadie extraña a sus hijos, en el cielo nadie extraña a su esposa, nadie extraña su carrera, nadie extraña a los políticos, nadie extraña a su país. Así que estamos seguros, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que levanta la iglesia, es el que edifica la iglesia y el Señor Jesucristo es el que destruye al infierno por medio de su iglesia. Esa es la seguridad de la iglesia. Así que si tienes temor, toma ánimo. Estas palabras siguen siendo vigentes el día de hoy. No es que la iglesia le tiene miedo al infierno, es que el infierno está siendo pisoteado por el Señor Jesucristo a través de la iglesia. El infierno está siendo humillado a través de la iglesia por el Señor Jesucristo. Es lo mismo que dijo el Señor en Salmo capítulo 8, versículo 2, cuando dijo, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Sabe lo que está diciendo? Los débiles, tu pueblo débil, tu pueblo a simple vista insignificante, es lo que tú utilizaste para humillar a los fuertes. Escucha nuevamente el pasaje, de la boca de los niños, de los débiles, de los que maman, de los que son indefensos por sí mismos, de estos fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. El infierno mismo callará, el infierno mismo guardará silencio cuando vea a la iglesia levantarse y recibir en gloria y recibir en victoria al Señor Jesucristo cuando Él vuelva. Nos pueden matar, nos pueden meter a la cárcel, nos pueden quitar los templos, nos pueden hacer lo que quieran, nos pueden perseguir. Eso no cambia el hecho de que la iglesia está segura. Por eso, hermano, ¿a ti te falta alguna motivación para servir a tu iglesia? Déjame te doy una motivación.
La motivación más grande que tú tienes para comprometerte con tu iglesia imperfecta, pequeña, lo que tú quieras el día de hoy, la motivación más grande que tú tienes para comprometerte con la iglesia es que Jesús está comprometido con la iglesia hasta el punto que Él está humillando a Satanás por medio de tu iglesia. La iglesia local más pequeña con 10 cristianos es una bofetada del Señor Jesucristo al infierno entero. Es una bofetada del Señor Jesucristo al infierno entero, demostrando al infierno entero lo que Él hace a través de 10 cristianos. Es como vimos, como se ve en Génesis, cuando Dios está por destruir a Sodoma y Gomorra, y le dice Dios a Abraham, si tan solo me encuentro 10 justos, yo perdono. ¿Sabes qué es parte de lo que se nos está diciendo ese texto? Dios no necesita una gran cantidad para obrar grandemente. Con 10 justos yo salvo a todo Sodoma. Con un justo yo salvo a todo Gomorra. Lo que nos muestra es, yo no necesito un ejército. De hecho, yo no necesito nada. Yo me complazco en utilizar a los débiles. ¿Y por qué? Porque el principal que sirvió, que obró en medio de debilidad, fue el Señor Jesucristo. Desde entonces, dice Mateo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué curioso que Pedro acababa de sacar 10 en el examen. Quítate, Satanás. Pero hermano, ¿sabe qué es lo increíble de este texto? Un versículo atrás, o unos versículos atrás, Jesús dice, yo estoy comprometido con mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si le preguntáramos, Jesús, ¿y hasta qué punto estás tú comprometido con tu iglesia? Jesús diría, hasta el punto de comprometerme también con la cruz. Note que Jesús describe la cruz como una necesidad. Dice que desde aquel tiempo le dijo a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer. Está diciendo el Señor Jesucristo, no solamente yo estoy comprometido con edificar mi iglesia, yo estoy comprometido con sufrir por mi iglesia. No solamente estoy dispuesto yo a edificar, sino también a morir por la iglesia, a resucitar al tercer día, a ser humillado por la iglesia. Hermano, nota, si tú eres parte de la iglesia, si tú eres miembro de la iglesia, si tú has creído en el Señor Jesucristo, ese es el compromiso que el Señor Jesucristo tiene contigo. De hecho, más adelante le va a decir al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, la cruz no se ve muy agradable, no se ve muy atractiva, pero estoy tan comprometido con tu voluntad primeramente, con tu pueblo primeramente, que si no se puede, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si algún día te falta amor, o algún día no te sientes amado, no voltees a ti a buscar amor en ti mismo. Mira la cruz. Decía John Stott que la mejor definición de amor no se encuentra en un diccionario, sino en la cruz. Ahí tú sabes que es amor. Porque Jesús está diciendo, esta es una necesidad. ¿Y sabe qué es lo curioso de la cruz, hermano? Que la necesidad la teníamos nosotros, pero el que no tenía necesidad de la cruz se sometió mismo a esa necesidad. Es decir, Jesús está diciendo, esta es una necesidad, pero no es que yo la necesite solamente, es que ellos la necesitan y mi amor por mi pueblo es tan grande que las necesidades de mi pueblo se convierten en mi necesidad. Si mi pueblo necesita una cruz, yo también necesito una cruz. Si el pueblo necesita pasar por la cruz para poder llegar al Padre, entonces yo llevaré a mi pueblo sobre mis espaldas en aquella cruz. Ese es el fundamento de la iglesia. Lo que digan los demócratas, lo que digan los republicanos, lo que digan los comunistas, es irrelevante.
Cristo ya dijo, yo llevaré la cruz. Y si Cristo dijo, yo llevaré la cruz, la iglesia está segura. Y si nos matan por la cruz, la iglesia está segura. ¿Por qué, mi hermano? Porque el mayor atractivo de la iglesia es la cruz. Note que aquí vemos la relación que hay entre la iglesia y la cruz. Están tan relacionadas que la iglesia, la única manera que puede ser atractiva es cuando la iglesia deja de prestar atención a sí misma y comienza a prestar atención a la cruz. Es decir, tú quieres invitar a una persona a la iglesia, no le digas, ahí el ambiente se pone bueno. Venga a la iglesia, ahí la gente es bien buena gente. Eso es traerlos a que adoren a la gente. O venga a la iglesia, ahí el pastor a veces predica corto. Yo sé que ese es un mal que yo tengo, que no predico corto. Pero traerlos por algo creado los va a llevar a adorar la creación. John Piper decía, cuando criticó el evangelio de la prosperidad, él decía que el evangelio de la prosperidad hará que la gente adore a la prosperidad, no a Jesús. Bueno, si tú traes a la gente porque el ambiente está bueno, van a adorar el ambiente. Si tú traes a la gente porque la música está buena, van a adorar a la música. Pero si tú traes a la gente hablándoles de la cruz, van a adorar a Jesús. Porque Jesús dijo en Juan 12:32, cuando iba a la cruz, y yo, si fuere levantado de la tierra, si me levantaran en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Yo los atraeré a través de la cruz. Pastor, es que cuando uno les habla de la cruz, no vienen. Hermano, que no vengan, no te preocupes. Tú predica la cruz. Tú habla de la cruz, pero es que no vienen y como que eso les aburre y me cambian el tema. Que cambien el tema, tú predica la cruz y si ellos se van a condenar, que las últimas palabras que escuchen sean a ti en la cruz y que esas palabras les retumben en la mente en el infierno toda su vida, por la eternidad. Esperamos en el Señor que Él abra los ojos y nota hasta qué punto la iglesia debe estar comprometida con la cruz. En el momento que Pedro le dijo al Señor, Señor, no vayas, que lejos acontezca de ti que te suceda esto. Señor, evita sufrimiento. El Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Jesucristo? Pedro, te acabo de felicitar y ya la regaste. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, Pedro, posiblemente tu intención de que yo no vaya a la cruz es buena. No me quieres ver sufrir. Posiblemente tú te dolería verme cómo me maltratan, cómo me crucifican, cómo me ponen en una tumba. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, Pedro, con todo y tus buenas intenciones de que no quieres verme sufrir, en el momento que tú quieres evitar la cruz, así sea por la mejor intención, tú te estás volviendo un instrumento de Satanás. Por eso la iglesia que no predica la cruz porque le ofende al pecador, esa es una iglesia de Satanás, esa es una sinagoga de Satanás. Es que el mensaje es muy pesado, esa es la característica de Satanás, suavizar el mensaje. Es que la gente se va a enojar. Esa es la característica de Satanás, tener al mundo contento. Es que, pastor, los jóvenes necesitan, ¿qué importa lo que necesitan los jóvenes? Necesitan la cruz. Es lo que el Señor dice que necesitan y eso es lo que les vamos a dar. Porque el único atractivo de la iglesia es la cruz. De hecho, si tú estás aquí joven y la iglesia te aburre, tu problema no es con la iglesia, tu problema es con la cruz. No es que la iglesia está aburrida, es que la cruz está aburrida. No es que la iglesia es aburrida, es que el Señor Jesucristo te parece aburrido y no es que la iglesia te va a juzgar en el día del juicio, es que ese Salvador que te parece aburrido, ese Salvador que rechazas, ese Salvador que ignoras, ese Salvador pisoteará a todo rebelde que no crea en Él, incluido a ti. Cree en Él el día de hoy. En la cruz vemos a un Salvador comprometido con su pueblo. Y hermano, gózate en esto. Para que el mundo pueda destruir la iglesia, tiene que poder destruir la cruz. Pero no pudo, y por eso Jesús dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pedro, niégate a la comodidad.
¿Te duele verme sufrir? Aguántate, Pedro. Niégate a ti mismo. No le des a la carne lo que quiere. No menosprecies la cruz por causa de tu comodidad. Si tienes que dejar la comodidad para abrazar la cruz de manera más profunda, entonces, Pedro, deja la comodidad. Si tienes que dejar Estados Unidos, Pedro, para atesorar más la cruz, entonces Estados Unidos era una carga, Estados Unidos era un estorbo. Y si tienes que perder a Estados Unidos, la comodidad de Estados Unidos, con tal de amar más la cruz, con tal de amar más la gloria, entonces Estados Unidos se estaba volviendo a tu maldición. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que veremos la semana que entra, la transfiguración. Pero hermano, nota, no se preocupe, ya voy a terminar. Si me da gana. Nota cómo la vida se trata de pérdida. O tú pierdes la vida por causa de Cristo, o tú pierdes a Cristo por causa de la vida. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí todos vamos a perder. Jóvenes, ustedes van a perder. Pueden ganar la gloria del mundo y el precio a pagar es la ira de Dios, o pueden perder la gloria del mundo. Que nadie los admire, que nadie quiera ser como ustedes, que nadie los envidie, que nadie diga, mira, wow, qué hombre, cómo se superó, que se rían de ustedes, que se burlan de ustedes, pero habiendo creído en el Señor Jesucristo, ¿tienen la gloria segura? ¿O ustedes buscan la gloria humana y retan al Señor Jesucristo a que derrame su ira sobre ustedes? Por eso, si tú no has creído en Él, cree en Él, porque viene el día en el que el Hijo del Hombre vendrá y juzgará a cada uno de nosotros. Amado Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque Él ha prometido edificar su iglesia. Y nosotros vemos el día de hoy una iglesia siendo edificada. Aunque el mundo se levante, Señor, tú has prometido que el mundo está bajo los pies de tu Hijo. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor tuyo, Padre, que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Señor, gracias, porque no tenemos que preguntarnos qué pasará con nosotros, sino que hemos conocido a Cristo y en Él estamos seguros. Y por la eternidad le adoraremos como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.